Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy, ya en el práctico número 10, con un texto que se llama El cubo y el reflector. Es un texto de Popper, a quien se lo considera un representante del falsacionismo, que es una posición epistemológica que se diferencia bastante de la posición que estuvimos viendo anteriormente, que era el positivismo lógico, ¿no? Bueno, les he preparado unas diapositivas como para que vayamos analizándolas en conjunto, ¿no? Les decía entonces que, digamos, Popper va a representar una posición epistemológica que se conoce como el falsacionismo y que se diferencia de manera fuerte del positivismo lógico. Vamos a analizar el día de hoy algunas de esas diferencias, digamos. Eh, lo primero que hay que marcar es que, digamos, para el positivismo, eh, el eje central de toda investigación científica tenía como punto de inicio la observación, ¿no? Y es a partir de un conjunto de observaciones sistemáticas y, digamos, conforme a ciertas reglas, que se podía llegar a la formulación de teorías, ¿no? En cambio, digamos, Popper va a marcar, digamos, que no es necesario que la observación sea el punto principal de inicio de un trabajo de investigación, sino que, digamos, lo que nosotros denominaríamos una teoría o un conjunto de afirmaciones, en general puede ser, digamos, el referente necesario para dar comienzo a cualquier trabajo de indagación, ¿no? En particular porque es a partir de una teoría que nosotros vamos a poder reconocer alguna anomalía o algo digno para ser investigado, ¿no? Eh, la otra cuestión importante que tenemos que remarcar es que, digamos, para el positivismo lógico, el, el eje central digamos, de una investigación era la observación y un elemento también fundamental era la inducción, es decir, el modo en que se pasaba de un conjunto de observaciones sistemáticas a la formulación de una teoría era a través de una inferencia, y esa inferencia la podemos denominar inducción, ¿no? Que en el fondo eh, la podemos pensar como un modo de extraer una conclusión más general que las premisas, ¿no? Eh, en cambio, digamos, en el positivismo, eh, digamos, no, no le da un papel fuerte a la deducción, como si lo hace la posición de Popper, ¿no? Eh, para el positivismo, la deducción juega un papel relevante, pero no un papel absolutamente determinante, ¿no? Pero para Popper sí, porque, digamos, la deducción es lo que permite, digamos, pasar de una hipótesis a hechos
que puedan convalidarla o no. Y en este punto es central porque es de algún modo el único mecanismo de control de las hipótesis. En cambio, en el positivismo también ayudaba para controlar el hecho de que las hipótesis nacieran de las observaciones. Pero en Popper, como no hay un salto inductivo que permita pasar de un conjunto de observaciones a conclusiones más generales, que estarían representadas por las teorías, entonces el único recurso para controlar las teorías sería la deducción, es decir, la inferencia, digamos, el razonamiento que te permite extraer de una hipótesis consecuencias observables o predicciones que puedan o no cumplirse en la realidad. Bien, vamos a marcar también una tercera, una fuerte diferencia que incluye a las dos anteriores, que tiene que ver con el método, ¿no? Decíamos que para el positivismo lógico, el método inductivo era como el elemento más relevante, ¿no? Y ese método decíamos que partía de la observación, a través de una inducción se llegaba a la formulación de una teoría. Y una vez que se contaba con la teoría, a través de un proceso deductivo, se extraían los hechos que podían convalidar esa teoría. Aquí, con respecto a estos hechos que se desprenden de la teoría, recuerden que también sirven para darle grados de credibilidad a la teoría, ¿no? Porque mientras más hechos se observen, o sea, cuando digamos, se pueden repetir un conjunto muy amplio de observaciones que sean compatibles con la teoría, tanto más confiable va a ser la teoría y también va a ser más confiable si esos hechos se pueden registrar, digamos, haciendo algunas variaciones de modo controlado, o también si se los puede, digamos, registrar de un modo preciso, ¿no? Entonces, digamos, los hechos que se derivan por medio de deducción de las teorías pueden servir de soporte para hacer a las teorías más creíbles. Vamos a ver el método propuesto por Popper. Acá vamos a seguir en la descripción que hace de ese método el profesor Carlos Garay en el teórico, así que lo más recomendable es que en la primera fuente lean y puedan ver el video que da el profesor Carlos Garay sobre este tema, es el primero del falsacionismo, ¿no? Allí, digamos, lo que marca el profesor Carlos Garay, que, digamos, toda investigación para el método hipotético deductivo nace de un problema. El problema lo podemos pensar como una pregunta, luego se formula una hipótesis, que sería la respuesta a esa pregunta, y una vez que tenemos una hipótesis, aquí entra a jugar el rol central la deducción. ¿Por qué? Porque de esa hipótesis, que es la respuesta al problema, de lo que se trata es de establecer, por medio de deducciones, digamos, lo que podríamos denominar consecuencias observacionales, que en el fondo son predicciones que se desprenden de la hipótesis y tienen la forma de, bueno, si la hipótesis es cierta, entonces en la realidad deberá suceder tal cosa. En este punto, digamos, la estructura deductiva te permite concluir en predicciones o en hechos que deberían suceder
en el caso de que la hipótesis sea cierta. Y una vez que también tenemos los hechos que esperamos que sucedan, o las expectativas con respecto a los hechos que nosotros imaginamos que tendrían que suceder si la hipótesis fuera cierta, de lo que se trata es de recurrir a distintos procedimientos de contrastación. Esos procedimientos de contrastación pueden variar, ¿no? Supongamos que nosotros como problema nos preguntamos cuál es la causa por la cual existe un síntoma histérico, y formulamos que la hipótesis de que los síntomas histéricos son ocasionados por un trauma infantil. A partir de esa hipótesis nosotros podemos deducir que, y hacer la predicción de que si esa hipótesis es cierta, en un tratamiento psicoanalítico sometido la persona a un proceso de asociación libre, lo que estamos en condiciones de predecir es que en algún momento esa persona va a construir un relato sobre episodios vividos en su infancia de orden traumático. Y de lo que se trata entonces es de contrastar eso. Nosotros ya hemos deducido lo que tendría que suceder si la hipótesis fuera cierta. Y lo que tendría que suceder es que la persona en algún momento, en el tratamiento psicoanalítico, construye un relato sobre su infancia y de algún episodio en donde, digamos, tuvo una fuerte sobrecarga emocional que la persona no pudo procesar. Es decir, digamos, nos hable de eso, ¿no? Esa es la predicción que hacemos. Entonces después tenemos que ver cómo lo contrastamos. En el caso del psicoanálisis es, digamos, colocando al paciente en una situación especial. Es decir, el procedimiento de contrastación sería someter al paciente a la regla de asociación libre, a la regla de abstinencia, digamos, a todas las reglas básicas del procedimiento psicoanalítico, ¿no? Y una vez que, digamos, eso esté en marcha, van a poder ocurrir dos cosas. O bien que efectivamente suceda que la persona nos hable de un hecho, digamos, traumático vivido en la infancia, y en ese caso la hipótesis queda corroborada, o lo contrario. Es decir, que la persona no nos hable de un hecho real sucedido en la infancia, y en ese caso la hipótesis queda refutada. Por ahí lo interesante de la posición de Popper es que, en general, cuando una hipótesis queda corroborada, lo único que se puede decir es que la misma no es falsa, y que la podemos seguir sosteniendo de modo provisorio hasta que ocurra algo que la contradiga. Pero, en cambio, Popper le da más fuerza a la refutación, porque para Popper, cuando no se pueden, digamos, corroborar las predicciones que se desprendían de la hipótesis, lo que podemos estar seguros es que la hipótesis es falsa, y en ese caso tenemos que, digamos, construir una nueva hipótesis, y allí es donde avanza la ciencia, porque de algún modo hemos abandonado una creencia falsa. O sea que el verdadero avance de la ciencia para Popper no se logra cuando una hipótesis es corroborada, es decir, cuando los hechos, digamos, son favorables a la hipótesis, sino básicamente cuando la hipótesis es refutada, porque eso nos obliga a generar nuevos conocimientos. Piensen en el caso de esta hipótesis que teníamos nosotros, ¿no? Que, digamos, un hecho vivido en la infancia era el ocasionante, o el que ocasionaba
los, los síntomas histéricos. Entonces, si en algún momento del tratamiento psicoanalítico nosotros, digamos, a través de esta contrastación nos damos cuenta que la persona en realidad no vivió ese hecho, es decir, que no fue, digamos, víctima de ningún tipo de abuso de parte de algún padre o de algún hermano mayor real, sino que ese hecho de algún modo lo imaginó, lo fantaseó o lo experimentó de una manera, digamos, psíquica, pero no de una manera efectiva. Entonces allí, si nosotros en ese tratamiento, digamos, psicoanalítico, cuando estamos contrastando la hipótesis, nos damos cuenta que en realidad el hecho no sucedió, entonces la hipótesis obviamente que no queda corroborada, sino que queda refutada, porque el síntoma no se ocasionaría por un hecho real que desembocó y produjo un trauma. Entonces, aquí tendríamos que reformular la hipótesis. Y en lugar de un hecho traumático vivido en la infancia, justamente podríamos reformular la hipótesis diciendo que se trató de un hecho a nivel de la estructura psíquica o a nivel de la fantasía. Y una vez que formulamos esa hipótesis, digamos, bueno, tenemos que ver las predicciones que se desprenden y nuevamente someterlas a contrastación. Fíjense que para Popper todo esto, como habíamos mencionado anteriormente, está comandado por las teorías, porque tanto la detección del problema, la formulación de la primera hipótesis, o en el caso que haya que reformular una segunda hipótesis, todo eso va a depender de la teoría. Es decir, que de algún modo es la teoría la que nos permite reconocer aquellas observaciones de la realidad que son problemáticas, porque no son del todo compatibles con lo que esperábamos, o incluso, de alguna manera, en el caso que se trate de un problema de índole práctica, en la teoría la que nos va a permitir reconocer e identificar la posibilidad de modificación, ¿no? Es la teoría también la que nos va a facilitar las herramientas para construir una hipótesis, y es la teoría también la que nos va a permitir construir una hipótesis nueva en el caso de que sea refutada la hipótesis inicial. Entonces, como decíamos hoy, digamos, en Popper la teoría desempeña un lugar central y es la que de algún modo va orientando el proceso de observación, ¿no? En ese caso, digamos, y acá justifica el nombre del texto, las teorías funcionan como una especie de reflector, como una especie de linterna que nos permiten iluminar la realidad, ¿no? Digo dos cositas adicionales, porque, digamos, las teorías, de algún modo, lo que te permiten es formular predicciones, ¿no?, sobre la realidad. Pero también, y este es el otro rol central, te permiten dar explicaciones. ¿Y las explicaciones cómo las dan? Bueno, a través de formular una ley universal, por ejemplo, ¿no? Pongamos, si quisiéramos retomar el caso anterior, todo síntoma es ocasionado por un evento, digamos, traumático, y si queremos tomar la reformulación de la hipótesis, podríamos decir a nivel psíquico. Las condiciones iniciales son, bueno, en qué marco hay que establecer esa observación. Y lo que hay que explicar en ese caso sería el síntoma. Fíjense que ese tipo de estructura, digamos, tiene la forma de un razonamiento, donde la ley inicial funciona como una premisa, las condiciones iniciales, o sea, las circunstancias que nos permiten identificar el hecho, funciona como una segunda premisa, y la conclusión sería, digamos,
el hecho a explicar, ¿no? Las dos premisas serían lo que explica, que en latín se dicen el explanans, y la conclusión sería el explanandum o lo explicado. Bueno, esto es un poco en una forma sintética el trabajo que hace Popper y la innovación que introduce Popper con respecto a otras posiciones epistemológicas. Nos estaríamos viendo la clase próxima y allí ya vamos a dar algunas precisiones más sobre la posición de otro autor interesante que toma algunos conceptos de Popper, que es Lakatos, ¿no? Pero que los reformula y los enriquece. Nos vemos.